análisis sobre lo que es correlación y su estudio sobre dos variables. Veamos entonces. Vamos a ver una parte introductoria, una representación gráfica de la relación, veremos también algo de covarianza, coeficiente de correlación de Pearson, R, y también su cálculo. Asimismo, vamos a ver la interpretación y sus propiedades. Continuemos. El objetivo de este video es intentar medir la posible relación entre dos variables. Estudiaremos la correlación con esa denominación y los problemas referentes a la variación conjunta de dos variables, su intensidad y su sentido. Puede ser positivo o negativo. Francis Galton es el padre de la correlación. Este científico vivió en el siglo XIX y es el padre de la correlación porque él, a través de su libro Hereditary Genius, en 1800 realizó un análisis estadístico de la relación filial entre padres y sus hijos para ver el grado de relación de características físicas y mentales en relación entre los hijos y los padres. Este es un aspecto muy interesante porque Galton, a partir de sus estudios, se fue profundizando, por ejemplo, con otros autores como Pearson, entre otros, donde fueron estableciendo una herramienta fundamental para la investigación científica, como es la correlación. Entonces, veamos algunas características que Galton realizó. Era, por ejemplo, hacer un análisis de el nivel de correlación que existe entre hermanos gemelos, o la relación que existe entre el nivel de desarrollo o coeficiente mental con el nivel de relación con el desempeño educativo, por ejemplo, ¿no? Veamos a continuación lo que les digo. Como parte introductoria, entonces, veamos que el objetivo principal de la ciencia consiste en descubrir las relaciones entre variables y la estadística. Y para ello, en el campo de las ciencias sociales, podemos preguntarnos si el rendimiento laboral de un determinado tipo de trabajo guarda relación con la personalidad del trabajador. Por ejemplo, el orden podría ser interesante para un contador público. Quizás el tema de ser creativo, innovador, tenga que ver, por ejemplo, con un arquitecto o con un artista. Y podríamos analizar también el tema de fracaso escolar, que tiene que ver básicamente con determinadas circunstancias familiares y personales. Por ejemplo, que el niño no se alimenta bien o que de repente es de escasos recursos, pero ninguno de estos determina finalmente si ese niño va a tener un buen o mal desempeño, sino es una combinación de varias variables que intervienen para tener este resultado. Y si hay tareas en que la práctica masiva facilita más el aprendizaje que la práctica de instruidos, y determinados rasgos de personalidad están asociados a la mayor propensión al suicidio. Por ejemplo, esto se puede ver en el caso de algunos países asiáticos como Corea, entre otros, donde las tasas de suicidio son altísimas, motivados en el ingreso o el no ingreso, mejor, de los estudiantes de secundaria a la universidad. Para ellos es determinante tener una profesión en el grado licenciatura o técnico superior, a diferencia de lo que sucede en muchos países latinoamericanos. Por otro lado, la observación de entre variables ayuda a comprender los fenómenos y a encontrar e indica las vías probables y eficaces para realizarlo. Desde el punto de vista matemático, hay variables que pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, pueden ser una ecuación lineal, como la primera que vemos, y igual a 1 más 2 por x. Podría ser una cuadrática, y igual a x al cuadrado, y así una serie de relaciones que tienen que ver, por ejemplo, con una relación logarítmica entre otras. Estas funciones son conceptos matemáticos, por tanto teóricos e ideales. Son habitualmente útiles en las ciencias exactas
en las que las variables guardan una relación determinista o funcional. Pero en las ciencias sociales, incluida la psicología, nunca se encuentran relaciones deterministas, sino más bien conjuntos de observaciones que manifiestan una configuración concreta. Por ejemplo, podríamos ver el caso afirmativo, diremos, nos centraremos en relaciones lineales, que son más sencillas que en relaciones, por ejemplo, exponenciales o logarítmicas. Finalmente, tenemos que las observaciones y las relaciones lineales, sobre las relaciones estrictamente hablando, deberíamos utilizar la expresión lineal, y por otra parte establecer de que las variables son al menos de intervalos, la asociación entre variables con otros niveles de medida, nominales u ordinales, entre otros. ¿Cómo se realiza la representación gráfica? La relación lineal positiva o directa es cuando la pendiente tiende a crecer en el tiempo, y relación lineal negativa o inversa es cuando en el tiempo esta relación decrece. Veamos este ejemplo con más precisión. Vamos a ver unos gráficos más adelante. La relación nula es cuando no hay un emparejamiento sistemático entre ellas. Es decir, por ejemplo, estatura y rendimiento no necesariamente tienen relación. Y una correlación nula no indica ausencia de relación, sino ausencia de relación lineal simplemente. Aquí tenemos unos ejemplos muy interesantes que pueden ver. Por ejemplo, la relación entre motivación y rendimiento. En la columna, en las tres primeras columnas pueden observar lo que les hago referencia, y parece tener una interesante relación. Relación al tiempo y el error, que es la tabla del medio, pueden encontrar que las personas que utilizan más tiempo es difícil que se les presente errores, mientras aquellas que utilizan menos tiempo para realizar alguna actividad, tarea o examen, con seguridad tendrán más errores. Por otro lado, tenemos la relación estatura e inteligencia, que definitivamente no tiene nada que ver. Ustedes en la vida van a encontrar personas altas que tienen escasos niveles de inteligencia, y al revés, personas bajas de elevado nivel de inteligencia, o sea, no tiene relación respecto a ese tema. Ahí tenemos algunas gráficas, como pueden ver. La primera es una relación lineal positiva, motivación y rendimiento. La segunda es una relación negativa, donde se observa de que la pendiente va disminuyendo con el tiempo. Y la ausencia de relación lineal, estatura e inteligencia, que está en el gráfico de abajo, como pueden ver, es una relación bastante difusa y no permite hacer una relación lineal en este caso. Bien, alguna relación puede ser positiva o negativa, en que los puntos forman una línea perfecta. Esas son situaciones que no se dan nunca en relaciones reales, pero sobre todo en temas psicológicos podemos considerarlo como un modelo ideal. ¿Cómo se hace el cálculo? Primero se realiza un análisis de covarianza. Como pueden ver, aquí tenemos una fórmula de covarianza, y lo que se intenta es, a través de los promedios de cada variable, se cruzan las puntuaciones diferenciales, y luego a partir de ello se realiza el análisis de covarianza mediante la fórmula descrita. La covarianza se presenta con S mayúscula X sub I, como está en la parte inicial. Aquí lo estoy señalando con el puntero, y luego vemos el análisis más detallado en esta fórmula. La interpretación. Si la covarianza es positiva, significa de que hay buena relación. Si la covarianza es negativa, lo contrario. Y si es cero, existe ausencia de covarianza. Estas propiedades indican que es capaz de discriminar entre tres tipos de relación lineal. Segundo, los problemas de interpretación dependen de las unidades de medida. Inciso B, es un valor no acotado, carece de máximos y mínimos estables. Para darle solución a esta problemática, entonces utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson, que se señala con R mayúscula X sub I. Acá tenemos un ejemplo.
Obtención de la covarianza entre 5 pares de puntuaciones para los mismos sujetos en ansiedad y depresión, medidos en 2 cuestionarios. Como pueden ver, aquí tenemos los niveles de ansiedad clasificados por puntuaciones y el nivel de depresión. Haciendo una tabla de distribución podemos encontrar X por Y. Tenemos también el análisis correspondiente a las variables, a la cuestionario BW, y los resultados que tendríamos entonces. Aquí tendríamos una covarianza para el primero de los casos de 0.283 y para el segundo de los casos 2.053. Pero eso no nos dice mucho, así que vamos a utilizar una fórmula complementaria que es la correlación de Pearson. En este segundo índice, la asociación lineal consistirá en hallar también un promedio de productos cruzados, pero no de puntuaciones diferenciales, sino de las puntuaciones típicas, es decir, a través de las desviaciones típicas. Este índice se denomina coeficiente de correlación. La correlación no es, por tanto, más que una covarianza hallada sobre las puntuaciones tipificadas, por eso a veces se dice que la correlación es una covarianza estandarizada y que no es una covarianza adimensional. El cálculo es mediante esta fórmula, la pueden ver y analizar con detalle. Es una sumatoria de x sub i, restamos a la sumatoria de xi, a la sumatoria de y sub i, y todo se divide sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de xi al cuadrado menos sumatoria de xi al cuadrado multiplicado por la raíz de la sumatoria de y sub i al cuadrado menos raíz de y sub i al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Como pueden ver, aquí tenemos mayor explicación, que significa en este caso n, observaciones o frecuencias marginales de x, n sub i, observaciones o frecuencias marginales de y, n mayúscula, observaciones dentro de las casillas interiores de la tabla de frecuencias. Interpretación. Si el coeficiente de correlación es menos que 1 y más que 1, ¿qué significa? Veamos. Cercano a menos 1, correlación lineal negativa. Cercano a 0, ausencia de correlación. Y cercano a 1, correlación lineal positiva. Son las 3 posibilidades que tendríamos, y no puede darse el caso de que un coeficiente de correlación esté por fuera del menos 1 o más del 1, porque estaría mal calculado. Es un valor adimensional, es invariante frente a cualquier unidad de medida. Tercero, si hacemos transformaciones lineales de una de las dos variables en que las constantes multiplicadoras son positivas, el coeficiente de correlación de Pearson no se altera. Primer ejemplo, covarianza y correlación entre inteligencia y rendimiento. Miren, acá están señaladas como X la relación entre inteligencia y Y rendimiento. Miren cómo los niveles, los resultados son interesantes. En la medida que hay mayor nivel de inteligencia, supuestamente tendríamos un mejor nivel de rendimiento, pero no necesariamente. Para medir esto, nosotros utilizamos los promedios, sacamos la covarianza y finalmente el coeficiente de correlación de Pearson. Miren, aquí están los pasos señalados con el puntero, y el resultado final que nos interesa finalmente es que existe un coeficiente de correlación de 0.868, que esto significa que es una relación positiva fuerte. En el anterior caso tenemos en la covarianza y correlación entre tiempo y número de errores, otro ejemplo muy interesante. Fíjense, X es el tiempo y Y errores. Entonces aquí podemos observar otra vez con el cálculo de los promedios de la covarianza y del coeficiente de Pearson que tenemos una relación inversa negativa, 0.863. Este 0.863 significa que la relación es negativa. Existe una relación, pero es inversa, es decir, que en la medida que haya más tiempo va a haber menos errores, y en la medida que haya menos tiempo, por ejemplo, para dar un examen, va a haber más errores. Ejemplo 3.
covarianza y correlación entre estatura e inteligencia. Acá significativamente se puede observar de que no existe correlación. Acá tenemos los niveles de estatura clasificados con códigos y los resultados de inteligencia lo mismo. Pero finalmente lo que nos interesa es que el coeficiente de correlación es menor a 0.035. Por lo tanto, no es una relación, es una relación más bien negativa y muy débil. Finalmente tenemos la covarianza entre una relación lineal perfecta, como pueden ver en este caso, que es muy difícil de encontrar en la vida real, pero bueno, lo pongo como ejemplo. Tenemos un resultado de 1. Bueno, esto de la valoración e interpretación de R les dejo para su lectura. Como pueden ver, podríamos hacer un análisis, por ejemplo, la fiabilidad de un test, un retest que tiene que ver con la personalidad, y podríamos hacer varios análisis en esta temática. Bien, creo que con esto habríamos visto lo más importante de lo que es correlación, y aquí hay una representación gráfica muy sencilla de cómo se puede hacer el análisis de la presentación de la ansiedad social, que está señalada por X, y las evitaciones semanales ante situaciones que implican contacto social en Y. Entonces fíjense que es muy interesante establecer que los niveles de ansiedad influyen en el contacto social, y más o menos esto se puede ver en este diagrama de dispersión señalados con el puntero. Bueno, otro ejemplo podría ser la relación entre medidas neuroanatómicas e inteligencia en gemelos monocigóticos, como Galton realizó en el siglo XIX, y veamos algunos resultados interesantes. Existe una plena, como pueden ver, relación acá en la gráfica de los datos del cociente intelectual y del área del córtex entre gemelos. Es más, psicológicamente parecería que tuvieran conexión entre ellos sin necesidad de estar físicamente conectados. Bueno, algunos cálculos adicionales, y aquí vemos el resultado final de R, el coeficiente de correlación de Pearson para los gemelos, que podría ser de 0.885. Bien, algunos autores que pueden serles de utilidad para que ustedes consulten y profundicen la temática analizada. Gracias.